la gracia de Dios fue dada para libertarnos. Y pensaba en la esclavitud. Yo nunca vi con mis ojos a un esclavo, por ejemplo, un esclavo de la época de la colonia. Hoy puede ser que con los talleres clandestinos haya algo parecido a la esclavitud, con gente indocumentada y todo eso. Pero esclavos, como en la época de la colonia, nunca vi. Lo más cerca que estuve de ese tipo de esclavitud fue cuando estaba en la escuela secundaria, una escuela técnica que está ahí por Calchaquí, y en un costado de los terrenos tienen una casona muy antigua, que es de la época de Rosas. Y una vez tuvimos el privilegio de entrar y llegamos hasta los sótanos de esa casona tan antigua y pudimos ver en las paredes del sótano los grilletes que servían para tener atados a los esclavos. Así que lo más cerca que estuve fue eso. O cuando andábamos por Retiro, la Torre de los Ingleses era el centro de venta, compra de esclavos. El más grande que había en América Latina, también era otro punto de venta muy importante, era Haití. Haití y lo que se llamó el puerto de Buenos Aires o Retiro eran los dos puntos de venta de esclavos más importantes en la época de la colonia. En Estados Unidos, año 1865, se libró la famosa guerra civil, el norte contra el sur, por este motivo, por la liberación de los esclavos del sur de Estados Unidos. Los del norte contra los del sur. Estados Unidos quedó cubierta de sangre. Una guerra muy larga, muy sangrienta. Sin embargo, los dos bandos, el norte y el sur, tenían la misma Biblia. Oraban al mismo Dios en contra del otro enemigo. Y un presidente valiente que se pone en la brecha para la emancipación de los esclavos. Él dijo en su discurso llorando: nunca pensamos que la guerra iba a durar tanto, que iba a producir tanto desgaste. Ambos bandos leen la Biblia y oran al mismo Dios. Sin embargo, la guerra llega hasta un punto insostenible. Finalmente, se logra la emancipación de los esclavos, pero unas semanitas después, Benjamin Franklin es asesinado por este tema. Así que costó muchísima sangre la liberación de los esclavos en Estados Unidos. Sin embargo, después que fue cambiada la Constitución, que murió asesinado un presidente, que tanta gente murió por esta causa, sucedió algo impensable. Nadie se imaginó lo que iba a pasar. Lo que pasó es que después que se declaró la independencia, los esclavos eran legalmente libres. La mayoría de los esclavos en el sur decidieron seguir siendo esclavos. Se sentían más seguros. Por más que sus amos los castigaban, le pegaban latigazos en las espaldas, preferían esa seguridad, la seguridad de la esclavitud. Techo, comida, pero esclavos. Para ellos la libertad era un riesgo que no estaban dispuestos a correr. Así que después de tremenda guerra, parecía que la esclavitud seguía igual. Y eran declarados legalmente libres. Muy pocos
accedieron a ese beneficio. Los demás preferían seguir siendo esclavos. Bueno, eso fue algo terrible, algo inesperado, incomprensible. Pero ¿saben lo que es más terrible hoy en día? Es ver creyentes, hijos de Dios, que viven como esclavos. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5. Versículo 1. Gálatas 5, 1. El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta que está llena de ironía. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo leemos de vuelta. Estad pues firmes. Firmes tiene que ver con el andar, con la postura, incluso con la vestimenta de un soldado. Firmes no es lo mismo que estar cayéndose a pedazos. Esa es una mala imagen para el enemigo. El enemigo se agranda si te ve todo andrajoso, cayéndote, llorando, vas a la guerra secándote las lágrimas. Lo que el apóstol le está diciendo, tienen que ir firmes. Me imagino cómo fue David a pelear contra Goliat. No fue llorando, no fue quejándose, no fue arrastrándose. ¿Quién es este incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Firme, sin miedo, con convicción, libre. Estad pues firmes en la libertad. Siempre cuando hablamos de gracia a veces se corre el riesgo de pensar en libertinaje, ¿verdad? Bueno, es un riesgo. Se corren riesgos con la gracia. Pero él no está hablando de libertinaje, porque la gracia de Dios nos fue dada para vivir en libertad. No es una credencial para poder pecar. Estamos en la dispensación de la gracia, así que yo puedo hacer lo que quiero, porque Dios es amor. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y si pensamos en la libertad de los esclavos en Estados Unidos, también tenemos que pensar en lo que costó nuestra libertad. Costó la sangre de Jesucristo. Un costo impagable. Costosísima. El Evangelio, la vida eterna es gratis, pero tuvo un costo. Lo pagó Cristo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya vienen de ahí, ya estuvieron en el mercado de esclavos, como si fuera Haití o Retiro, la torre de los ingleses. Ya estuvimos ahí. A los amos de los esclavos les convenía la ignorancia de los esclavos. Ellos decían, hay que mantenerlos ignorantes para poder tenerlos sometidos. Bueno, al diablo le encanta eso. Sabe que nos
fuimos de su reino. Sabe que Cristo vino y rompió cadenas, pero Él se niega a eso, se niega a soltar, quiere tenernos engañados, quiere tenernos oprimidos. Ya soportamos ese yugo. Y el apóstol dice, cuiden esa libertad, valórenla, ya son libres. ¿Hubo un costo? Sí, conocemos el costo del Calvario. Una vez Jesús, en su pueblo, llegó a la sinagoga, entró, se le dio el libro o el rollo del profeta Isaías. Y leyó el pasaje súper conocido donde dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí y me envió a predicar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los presos. ¿Y qué es pregonar libertad? No es decir, bueno, ya están libres. No, eso no es pregonar. Pregonar, declarar, predicar, la palabra es queruso, es gritar a gran voz. ¿Y cuál es la idea? Bueno, muchachos, salgan, están libres. Así no, no es así lo que dice el texto. Lo que dice el texto, me envió a pregonar libertad a los cautivos. Es pararte frente a la prisión, a la cárcel, abrir la puerta y decirle a los presos, ¡están libres! Eso es pregonar. Eso es predicar. A mí me impresiona Noé, porque siempre lo vemos haciendo el barco, el arca. Pero la Biblia dice que él era un pregonero de justicia. No solamente estaba con la madera, el hacha, el serrucho, él estaba proclamando la verdad. No fui llamado a debatir, no fui llamado a dialogar, fui llamado a proclamar las verdades del cielo, porque es lo único que puede liberarnos, romper las cadenas. Eso es lo que hacía Juan el Bautista, es lo que hacía Jesús, es lo que hacía Pablo y los apóstoles, pregoneros de justicia. Y Jesús vino a declarar la libertad, vino a abrir las puertas de prisiones. Él vino a libertar a los cautivos del diablo. Y esta palabra te tiene que bendecir hasta las medias para que seas libre. Lo trágico es creyentes esclavizados. ¿Cómo es eso? Las cadenas se pueden oír, arrastran cadenas. Tienen una forma de predicar el Evangelio como diciendo, vamos al cielo, los creyentes, vamos al cielo, tenemos vida eterna. Y sí, es cierto, vamos al cielo. Pero no dicen nada, absolutamente nada de la vida abundante hoy, aquí y ahora. Vamos al cielo y mientras tanto no dicen nada de la libertad, todavía son esclavos de pecados escondidos en el rincón o en algún rincón del corazón. No dicen nada del gozo. No dicen nada de la opresión. No dicen nada de la vida abundante, porque Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero. Así que la vida eterna no es allá en el futuro cuando me muero y voy al cielo. Eso también. Pero la vida eterna es aquí y ahora, conociendo a Dios. Se nota la esclavitud. Hay frases que escuchamos muchas veces. Bueno, yo soy así. Bueno, a mí me criaron así. Bueno, así me dijo un pastor, que andaba pecando. Bueno, yo soy hombre, ¿qué querés? Mirá vos, la excusa. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué es lo que están diciendo todavía con esas frases? Todavía soy un esclavo. Atados, ataduras, como Lázaro, que Jesús le dio vida, claro que lo resucitó, pero todavía estaba atado el muchacho. Tenía todas las vendas. Le dio vida, sí, pero tenía ataduras. Y Pablo nos dice, manténganse firmes, ya fueron libres. Nos predisponemos más a actuar después que pecamos que antes de pecar. Por ejemplo, si pecamos, Él es fiel y justo para limpiarnos, si confesamos nuestros pecados, siempre actuando después. Y muy pocas veces actuamos antes. Por ejemplo, el hecho de vivir en libertad. Qué lindo que es ser libres. Ataduras. Y te digo que las ataduras se ven incluso cuando estás parado en este púlpito. ¿Cómo es eso? Ataduras de pecado, cadenas de culpa. Vergüenza, falta de convicción, harapos, vestimentas de pecado. Se nota, se escucha el ruido de las cadenas. Ay, qué odioso que parece, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso? Pero es la verdad, hermano. Cuando transmitimos culpa, vergüenza, falta de convicción, falta de vida abundante, se nota en las expresiones, hasta en la forma de caminar. Un hombre oprimido versus un hombre libre. Los puedo notar, conozco hombres libres que se nota hasta cuando caminan. Libertad. Manténganse firmes en la libertad. Él vino a proclamar libertad a los cautivos. En esa ocasión, ¿saben qué pasó en la sinagoga con la gente que estaba ahí con él? Que eran vecinos, gente que se crió con él, lo conocían. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Saben qué pasó con esa gente? Se llenaron de ira con él, el libertador. En vez de estar agradecidos, nos liberaste. Las cadenas hacen ruido. Basta un poco de discernimiento, nada más. Es lo que transmiten cuando están atados. No hay libertad, no hay gozo. No hay vida abundante. No hay una vida victoriosa. Viven en esclavitud. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, trae libertad integral en todas las áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, algo que nos afecta a todos es la esclavitud financiera. Él vino a traer libertad financiera. Puedo tener un tiempo de crisis, claro. Se me fundió el negocio, me echaron del trabajo, etc. El problema es cuando vivo en esclavitud financiera.
Una cosa es caerme, y cualquiera puede caerse, pero otra cosa es vivir en el piso. Él trajo libertad, no para que sigamos viviendo en esclavitud, para que menospreciemos el sacrificio. No puedo transmitir lo que no tengo. Fui a comprar una chomba y le dije al vendedor, quiero una chomba de piqué. Y me entró a mostrar de nylon, de stretch. Y le dije, ¿sabes lo que es piqué? No. Ah, bueno, piqué ese. Le mostré mi chomba. Ahora sabes, sí, bueno, de esa no tengo. Bueno, listo, nos vemos, chao. No uso otra chomba, quiero esa. Me quiso vender algo que él no tenía ni idea, no sabe. No le enseñaron, no aprendió, no sé. Y se nota cuando me quieren hablar de Perón o de Sarmiento, cuando nunca leyeron a Perón o a Sarmiento. ¿Leíste algo? ¿O repetís lo que te dijeron? Se nota cuando me querés hablar de Dios y sabés algunos textos, tenés información, pero la pregunta es, ¿tenés una relación con Dios? ¿Pasás tiempo buscando el rostro de Dios o simplemente transmitís datos o información? Porque se nota. Y una de las consecuencias es los soldados que se fueron, que ya no están con nosotros, que a mí en lo personal me duele mucho. ¿Por qué se fueron? Bueno, pueden ser muchos motivos, pero la mayoría es por que en otro lugar les parece que hay mejores pastos. Se aburrieron del pasto seco. A las ovejas hay que darle pastos verdes. Tal vez esta noche alguno se enoje. Parece que no tiene amor el hermano. Las cosas que dice. Pero justamente por amor a las ovejas y al Señor, digo las cosas que digo. Por amor. Porque quiero que las ovejas estén bien alimentadas. Porque me duele cuando se van nuestros mejores soldados, que se fueron varios ya. Es importante la alimentación. Una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Son dos cosas distintas. Comer come todo el mundo, pero alimentarse no lo hace todo el mundo. David no le daba pasto seco a las ovejas, le daba pastos verdes. Y era conforme al corazón de Dios. La vida eterna es que te conozcan a ti, Señor. Esa es la vida eterna. Y la empezamos a disfrutar aquí y ahora. No es solamente cuando me muera voy al cielo y todos los creyentes vamos a ir al cielo. Incluso a veces le dicen a los creyentes que son los que vienen a la iglesia, los que no vienen son los no creyentes. Bueno, obviamente el que es creyente tiene que congregarse. Pero la vida eterna la disfrutamos aquí y ahora. La vida abundante es aquí y ahora y la tenemos que manifestar. Se transmite, se nota cuando cantamos, cuando predicamos, cuando nos movemos en nuestros trabajos, en la escuela, la universidad, que es un centro de ateísmo, para agregar algo. Se nota, se vive, se transmite el Evangelio. Y una mujer piadosa
tiene la capacidad de evangelizar y ganar almas sin abrir la boca incluso. Van a ganar almas sin abrir la boca. Es tremendo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tiempo pasado. No es nos va a hacer libres. Ya nos hizo libres. Vivamos con libertad. Cuando hay libertad hay gozo, hay frescura. Cuando hay libertad existe algo espontáneo, natural. Justamente la vida cristiana, con la gracia de Dios, es la vida normal. Hablaba con Alan hoy y ayer sobre esto, que la vida más normal que nosotros deberíamos vivir es la vida cristiana. No es tan difícil. Eso fue la propuesta de Dios al principio. ¿Cómo creen ustedes que era la relación de Dios con Adán y Eva? ¿Cómo era esa relación? Para empezar, era en el espíritu, no había pecado, había libertad, había amor. Oh, Santísimo Padre, vengo a tu presencia. No, hermano. Hola, Adán. Hola, Señor. ¿Qué estás haciendo, Adán? Estoy acá cuidando las rosas, las plantas, los árboles. Qué lindo lugar. ¿Viste? Todo esto lo creé para vos. Y Eva anda por ahí. Ah, ya está, mirá. Hola, Eva. ¿Cómo estás? Bien, Padre. Qué lindo es este lugar. Libertad, frescura, algo espontáneo. No era con libros, cuadernos, no era algo tedioso ni pesado, era natural la comunión cuando hay esa libertad. Imagínate que Brenda vendría y me diría, hola Santo Padre, vengo a tu presencia para pedirte que me des 10 pesos. Bueno, ella, si ve la billetera, ya está, ahí la agarró. Y a mí me encanta. Si vienen a mi casa mis hijos, abren la heladera. ¿Qué problema hay? Hay libertad. No es libertinaje. Es libertad. Estoy en la casa del Padre. A mí me encanta. Me gustaría darles más. Y yo estoy limitado por este cuerpo, por mi naturaleza pecaminosa. Estoy limitado, pero Dios no. Dios es el dador de todo don, de toda bendición. Él no tiene límites. A Él le encanta darnos cosas. Yo le decía a mí ayer, tenemos que pedir más. Estamos pidiendo re poco nosotros. Si la palabra dice, pidan y se les dará. Busquen y hallaréis. Pero qué poco que pedimos. A Él le encanta darnos cosas. Él no tiene límites. El banco del cielo no está en quiebra ni tiene problemas con el dólar. No. Pero vivamos en libertad. Preparémonos para vivir en libertad. Esa es la voluntad de Dios. Y esa libertad se vive y se transmite. No solamente en el púlpito, sino en casa. Libertad. Fuimos llamados a ser libres. Que el Señor les bendiga.